Muy buen día, doctor Alex Zambrano, estimados oyentes. El día de hoy daré a conocer la biografía de Giordano Bruno, pues siendo este un caso emblemático debido a las diferentes ideas y pensamientos que presentaba este personaje y que lo llevaron a ser quemado en la hoguera y ser considerado como un hereje en su época. Bueno, Filippo Bruno, o conocido también como Giordano Bruno, nace en Nola en 1548 en el reino de Nápoles, monárquica hispánica, actualmente Italia, y muere un 17 de febrero de 1600 a la edad de 52 años en Roma, Estados Pontificios, actualmente Italia. Vivió unos años en que la iglesia perseguía duramente en Italia a todos los seguidores de Lutero y Calvino, y Bruno fue denunciado por ello a la Inquisición. Entonces, esta acusación no prosperó en ese entonces, motivo por el cual no tuvo consecuencias, y Bruno pudo proseguir con su vida naturalmente o normalmente y seguir con sus estudios. Giordano Bruno fue un individuo avanzado para su época, tanto así que rápidamente se interesó por la literatura científica de su época, y Bruno, al igual que Copérnico, rechazaba que la Tierra fuera el centro de los cosmos, el centro del universo. No solo eso, sino que llegó a sostener que vivimos en un universo infinito, en que los mundos, en el mundo existen semejantes a nosotros que podrían rendir culto a su propio Dios, motivo por el cual se le consideraba como un hereje, ¿no? Estas ideas eran consideradas en ese entonces como una herejía. Ya en 1575 fue acusado formalmente de este cargo ante el inquisidor, y al ver que no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse a una institución tan poderosa, decidió huir. A partir de ese momento, Bruno se convirtió en un fugitivo, siendo así que durante sus 4 años, Giordano Bruno pasó por Roma, Génova, Turín, Venecia, Padua y Milán, huyendo así de la Inquisición y buscando nuevos conocimientos. Durante sus viajes, Bruno conoció a grandes pensadores, filósofos, poetas, quienes se convertirían en sus grandes amigos o verdaderos amigos, como él los llamaría. Estos filósofos, poetas, se sintieron atraídos por sus ideas y le ayudaron de cierta forma en la publicación de sus obras. En 1581 llegó a París. Su fama le precedía y enseguida fue aceptado en grupos influyentes, tanto así que conoció al propio rey Enrique III, quien se sintió atraído por las disertaciones, y aunque no podía apoyar de manera abierta las ideas heréticas de Giordano Bruno, le extendió una carta de recomendación para que se trasladara a Inglaterra, y ya finalmente en Londres, Bruno se alojó en la casa del embajador francés y fue presentado a la reina Isabel. Estando en Frankfurt, recibe la carta del veneciano Giovanni Mocenigo, sin en ese entonces tener idea de que él sería su futuro traidor, o en este caso el que le tendería una trampa. Giovanni Mocenigo, quien mostraba en ese entonces un gran interés por las obras de Giordano Bruno, lo invitó a trasladarse a Venecia para enseñarle sus conocimientos. A finales de 1591, pese a los riesgos de volver a Italia, y a pesar de que sus amigos le advirtieron, el filósofo Giordano Bruno aceptó y se trasladó a Venecia. Allí empezó a dar clases en la Universidad de Padua y continuó. El 21 de mayo de 1592, Bruno comunicó a Giovanni Mocenigo que quería volver a Frankfurt para imprimir alguna de sus obras. Mocenigo no lo tomó de buena manera y pensó que Bruno estaba buscando un pretexto para abandonar las lecciones. Entonces, inmediatamente, ya el 23 de mayo, Giovanni Mocenigo presentó una denuncia por escrito ante la Inquisición, acusando a Bruno de la blasfemia, de despreciar las religiones, de no creer en la Trinidad Divina, de creer en la eternidad del mundo y en la existencia de mundos infinitos, asimismo de practicar artes mágicas, también de creer en la metempsicosis, que consistía en la reencarnación, asimismo de que negaba la virginidad de María y también negaba sobre los castigos divinos, Producto de esta acusación, Giordano Bruno fue fue arrestado y llevado a las cárceles de la Inquisición veneciana. Asimismo, se le confiscaron todos sus bienes y los libros que Giordano Bruno tenía. 3 días más tarde, comienza el juicio, y el primero en hablar fue el acusador, Giovanni Mocenigo, que en ese entonces ya trabajaba para la Inquisición, es más, trabajaba desde años atrás. Giovanni Mocenigo empezó a declarar que había tendido una trampa a Bruno y que le proporcionó
en sí, o bueno, conocía una larga lista de ideas heréticas que había oído del acusado. Muchas de ellas eran distorsionadas y algunas de su propia invención. Entre otras cosas, dijo que el acusado se burlaba de los sacerdotes y pues que sostenía que los frailes eran unos asnos y que el Cristo consideraba la magia, o bueno, que utilizaba, ¿no?, la magia para presentar dichos, no sé, poderes o manifestaciones. Cuando le tocó defenderse a Bruno, es decir, cuando ya le tocó ser interrogado, él tomó la opción de negar, de callar, incluso mentir en algunos puntos que eran delicados de su doctrina, confiando en que los inquisitores no podían estar al tanto de todo lo que Giordano Bruno había hecho, de lo que había escrito. Entonces, empezó a justificar las diferencias entre las concepciones que expresó y los dogmas católicos con el hecho de que él era un filósofo, ¿no?, filósofo que razonaba según la luz natural y que podía tener conclusiones discordantes en cuestiones de la fe, sin que por ello deba ser considerado como una herejía. En otras palabras, podemos decir pues que Bruno explicó que sus obras eran filosóficas y que ellas solo sostenían que el pensamiento debería ser libre de investigar con tal de que no se dispute a la autoridad divina. Sin embargo, en febrero de 1593 fue puesto en manos de la Inquisición romana y producto de ello pasó 7 largos años en la cárcel. Ahora, un punto a recalcar es que según las hipótesis planteadas por Luigi Firpo y Michel Siliberto, sostienen que Giordano Bruno fue posiblemente torturado a fines de marzo de 1597, según la decisión de la congregación tomada el 24 de marzo, sin circunstancia que es negada por el historiador Andrea del Colle. Ahora, continuando con la historia, en enero de 1599, cuando compareció ante el tribunal, ya era en ese entonces un hombre delgado, demacrado, pero que no había pues perdido su forma de pensar y siguió negando a retractarse y reafirmó su concepción sobre el mundo. Estas consideraciones fueron pues, ¿no?, las proposiciones heréticas tales como su negación a la creación divina, la negación de la inmortalidad del alma, así como su concepción de la infinitud del universo y del movimiento de la Tierra, y pues que la Tierra tenía su propia alma. Entonces, del mismo modo, señaló que las estrellas eran ángeles, o bueno, que tenían una naturaleza de ángeles, ¿no?, que el alma no era una forma del cuerpo. Se le dio una oportunidad, tanto así que el 21 de diciembre de 1599 fue llamado otra vez ante la Inquisición, pero él se mantuvo firme a su negativa a retractarse y pues finalmente el 4 de febrero de 1600 se le leyó la sentencia. Giordano Bruno fue declarado hereje y se ordenó que todos sus libros fueran quemados en la plaza de San Pedro e incluidos en el Index. Al mismo tiempo, la Inquisición transfirió al reo al Tribunal Secular de Roma para que castigara su delito de herejía. Este castigo consistía en un castigo, ¿no?, sin derramamiento de sangre, es decir, que lo iban a quemar vivo. Tras oír la sentencia, Bruno tan solo dijo lo siguiente: el miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla. Bueno, estas fueron las palabras de Giordano Bruno, ¿no? Después de rechazar las comodidades religiosas y el crucifijo, el 17 de febrero fue conducido a la Piazza Campo de Fiore y para que no hablara a los espectadores, es decir, a las personas que pasaran por ahí, pues le paralizaron la lengua. Posiblemente haya sido con una brida de cuero, quizá con un clavo. Ya cuando fue atado al poste, desnudo, estacado, un monje se le inclinó y le mostró un crucifijo. Giordano Bruno solo tomó la opción de voltear la cabeza y finalmente fue quemado. Sus cenizas fueron arrojadas al Tíber. Y bueno, a todo esto, Giordano Bruno fue uno de los grandes pensadores que defendió la idea de que el universo era infinito y que la Tierra no era su centro. Es así que fue pues condenado a la hoguera y terminó como un hereje. Muchas gracias, esto sería todo por mi parte.